Seguimos en Real Malicia, la cantidad de cosas que tuve que hacer en ese interludio musical. La cortina sirve para recibir a Fabiana Graceli, que nos trae su columna Léeme que me gusta aquí a Real Malicia. Muy buenos días, Fabiana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Intuía que estabas sucediendo malabares del Y otro lado. es que ya estamos en Facebook también para que quede ahí la columna registrada, así que bueno, todo eso requiere un poco de configuraciones. Ok. ¿Cómo anda, Fabi? Bien, bien, acá, ¿no? Fin de año, como el meme ese, las últimas neuronas, viste, viendo cómo se ponen de acuerdo para terminar lo que aún no está cerrado. Hmm. Pero bueno, bien, bien, la verdad, Ya es el año con está perdido. exacto, sí. Sí, en muchos sentidos te diría, pero bueno, vamos a tratar de ser optimistas en algunas cosas. Lo bueno, por ejemplo, es que como hemos visto acá en las últimas columnas que hemos hecho, se está editando mucha poesía en Mendoza, ¿no? Ujú. Están apareciendo muchos libros desde... Y lo más interesante es que de ciertos perfiles de autogestión, bueno, que es interesante como respuesta cuando el Estado se retira de algunos lugares, bueno, surgen algunas otras cuestiones que son gestos de resistencia y que en Mendoza tienen un rasgo que a mí me parece muy interesante, que es decir, no se resignan en el sentido de que la gente sigue editando sus textos a través de editoriales autogestivas, independientes, sin dejar de demandarle al Estado, a cultura, lo que, lo que debería ser una política pública acorde, ¿no? Con el volumen de textos que se escriben, con la calidad de los poetas que hay acá en Mendoza, además con las movidas que van creyendo en los últimos años, qué sé yo, como tantas otras cosas que pasan con el mundo de la cultura, el ninguneo es muy triste, pero también los gestos de resistencia eh, nos permitan augurar, vaya a saber qué, pero en principio algo que no es volverse a la casa. Ujú. Entonces, en ese marco, hoy les traía el texto de un poeta, que es la ópera prima, vamos a decir así, es decir, su primer libro de poemas. Es un poeta muy conocido más como performer que como poeta. Él es muy joven, se llama Leo Federici o Federici, es actor, dramaturgo y performer, y es muy conocido en el ámbito de la poesía porque surge, o sea, sus primeras armas poéticas, digamos, en lo público, las forja en ese otro espacio autogestivo que fue muy importante para lo que hoy son los poetas y las poetas jóvenes de nuestra provincia, que es slam poético organizado en principio por la Vera Jerez y un par de pibas muy jóvenes también previo a la pandemia, y que fue una especie de semillero del que hoy estamos viendo resultados. Bueno, Leo Federici es uno de los poetas que empezó a recitar con una fuerte impronta performática en esos slams, donde de alguna manera entramaba ahí él su formación como actor, como dramaturgo, y pisaba el escenario de una manera que tenía una singularidad y que además era muy magnético por el manejo del cuerpo, ¿viste? Entonces, bueno, finalmente después de todos estos años, porque creo que la primera vez que apareció en el slam debe haber sido 2018, 2019. Bueno, tenemos
el primer libro que es la cosecha de lo que ha ido escribiendo en estos últimos años y es, bueno, un libro que además está siendo editado. Primero va a ser presentado el 16 de noviembre en el Espacio Paraná, con una especie de presentación, fiesta, conversatorio, eh, que bueno, la editorial Garúa, que es la editorial que lo está editando, abre como este espacio para encontrarse con ese texto de un modo celebratorio, porque bueno, es un texto del que yo participé como lectora, correctora en la cocina de la edición de ese texto, porque bueno, soy amiga del Leo, soy amiga de otros poetas que también están vinculados a la editorial, a la Garúa Ediciones. Entonces, bueno, estuve en el proceso de lo que implica que un grupo de poemas se transforme en un libro de poesía, ¿no? Entonces, este libro para mí es un libro interesante porque, bueno, es el libro de un poeta millennial, ¿sí? En el que se ponen en juego los temas que les importan o que de alguna manera hacen mella en las subjetividades de la gente que tiene entre 25 y 35 años y que sus preocupaciones, sus horizontes, muchas veces tienen puntos de contacto con nosotros, que estamos más grandes, que ya somos de otra generación, u otras generaciones, pero que de alguna manera hay puntos en común, sobre todo, bueno, este momento, ¿no?, de ultraderecha fascista, de discursos de odio, de avance, de ataque más que de avance, eso no es un avance, es más bien un retroceso Ujú. de ataque hacia los derechos más básicos de los seres humanos. Bueno, me parece que este libro es un ejemplo de cómo las distintas generaciones nos podemos encontrar en problemáticas comunes y es interesante como gesto político porque, bueno, acá en estos textos no solamente tenemos, por ejemplo, ¿no?, como un tema que para mí, que a mí particularmente me preocupa mucho, que es cómo en estos contextos de intemperie, de crueldad, de miseria planificada, los vínculos, afectivos, amorosos, son erosionados por ese contexto y cómo se transitan, ¿no?, esos pequeños derrumbes cotidianos bueno, de afectividades soportadas sobre cuerpos que muchas veces, bueno, la están pasando mal porque es difícil llegar a fin de mes, porque es difícil, por ejemplo, el tema del hábitat. Ha empezado a ser el tema de la casa. Yo les hablaba Ujú. hace poco de Melissa Carrasco y un texto suyo y cómo aparece la cuestión de, bueno, de esto de ser inquilina. Bueno, acá esta cosa, ¿no?, de la erosión de los afectos, de el lugar propio en sus múltiples capas de significado, la casa en la que uno habita pero que nunca es propia, el lugar de enunciación, es decir, eso de buscar una voz como generación que no sea esta cosa horrenda de los trolls, los influencers, los traders y toda esa cosa, ¿no? Sino que sea una voz de gente de esa edad que se diferencia de todo eso, aun cuando haya más preguntas que respuestas. Y por otro lado, la búsqueda de una voz propia, que en el caso del Leo particularmente, tiene para mí una genealogía de poetas muy interesantes, como por ejemplo Girondo, Fabián Casas, Cassiari. Hay allí, viste, algo de el cuerpo que de alguna manera se encuentra en ese
juego dulce y amargo, que es, por ejemplo, en las analogías entre deporte y amor, ¿no? Esta cosa futbolera para explicar este, la afectividad. Y después hay una cosa del Leo que tiene que ver con la amistad, ¿no? Con una especie de culto a la amistad como, bueno, el refugio de una época y cómo desde allí sostener las existencias en esos gestos mínimos como podría ser, no sé, sentarse en una reposera, del patio de una casa a pensar juntos el devenir de una situación, que es algo, ¿no? Como que las amistades se han vuelto un poco eso, y ahí hay otro encuentro de generaciones, ¿no? Las Esta cosa, amistades de estas generaciones, ¿no? Se han vuelto eso, pero de manera muy fuerte y muy marcada. Todo el tiempo, me parece, se está discutiendo o se está charlando sobre eso. totalmente. Ujú. También en algunos casos, en los, bueno, no quiero adjetivar, pero lo voy a hacer. Tal vez en los que no buscan demasiada profundidad a la cuestión, en encontrar los caminos rápidos. Es verdad. Ujú. Sí. Sí, y además esto que vos decís, ¿no? Cómo hay algo, por ejemplo, en la poética del Leo, que contradice esa cosa de lo instantáneo de las redes, ¿viste? O de esta cosa más efímera o poco profunda, como vos bien has caracterizado, que es un poco vérselas con que construir un vínculo tiene que ver con estar dispuesto a frustrarse, ¿no? A saber que el otro no, que el otro siempre el otro y que por más que uno quiera, ame, tenga disponibilidad y el otro quiera, ame y tenga disponibilidad, bueno, hay un desencuentro. El encuentro también está hecho de desencuentros y, y otra cosa me parece interesante es que acá, sí, te escucho. No, no dijimos nada, no dijimos nada. Ah, perdón, que acá hay como una especie de, bueno, como un reparo, ¿sí? Vamos a decirle así, a esa cultura de la presión por el goce, ¿no? Como si esta cosa de advertir un poco lo endeble de esas vidas felices que vemos en las redes sociales y cómo hay una espesura, digamos, o sea, un espesor más que una espesura, un espesor en las subjetividades que, bueno, invita a ir más allá de como esa compulsión a ser felices de la manera en que la época lo exige, que tiene que ver con el éxito, y ser felices a partir de lo que se muestra en las redes. Y acá hay una desconfianza de eso y una apertura de una pregunta de, bueno, ¿por dónde construir otra cosa cuando bueno, todo te empuja a hacer eso y no es un lugar cómodo o sea, no es un lugar sin malestar para muchos y muchas de esa generación, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, toda esa gestualidad a mí me parece muy interesante y muy bonita del texto. El libro se llama Romper los vidrios y bueno, es un poemario muy interesante. Y bueno, yo elegí algunos poemas, los que a mí me gustan más, para traerles y leérselos. Uno Bien. de sus poemas se llama Días de extrañeza pura. Acabo de despertar de un sueño extraño. Alguien me perseguía con vehemencia. Si sigo así, voy a terminar comiéndome los dientes. La heladera suena y yo como preceptor le pongo presente. La perra se acerca a mi puerta, llora, después se va. Me inclino y busco la hora. Una foto aparece en el celular produciéndome un efecto.
El proceso de desinstalación de todo lo que fui y no quiero ser aún no ha finalizado. El pasado me vuelve como si yo le debiera algo. Plata, el pasado quiere atención, aspira a esa limosna, no aguanta su condición de muerto. Días de extrañeza pura. Navegando por la noche, una moto emula el sonido de un tren. La luz del tren la podemos llevar con nosotros, bien de frente, queriendo barrer con todo. Siento como si me sacara con pincitas las verdades. Siento que he estado volteando, siguiendo el remolino de la corriente. En ocasiones se anda firme, pisteando como un campeón, ponele, y en otras nos perdemos, un trompo lanzado que merodea los polos trastabillando. Antes de acostarme, fui a la estación a inflar la bici, en el kiosco, el kiosco me regaló un cigarro, siempre que no tenía cambio. Vive cerca del desert, me dijo, me dan ganas de caerle para escuchar su historia. Tiene una pinta interesante. Unos pibes andan en skate por la San Martín y yo fumo apreciando la poesía en movimiento. Lo más loco es que siempre está ahí al alcance, porque la poesía es una droga y un poeta es el tranza que la distribuye. Eh, Otro texto dice, no nos une la voluntad sino el deseo. Minutos atrás rodábamos de un lado a otro enredando las sábanas. Ahora somos dos animales echados que olfatean su origen. Con su nariz recorre mi clavícula, pero no se detiene. Sube hasta mi cuello y por el calor percibo que respiramos a tempo. No sé qué hora es ni cuánto pasó desde que entré a su casa. Solo pienso la paz de estar en el lugar indicado. Quisiera que esto no se acabe nunca. Ella tiene una vida hecha y yo solo tengo muchísimas dudas. Me da un beso y no se detiene, acaricia mi pelo, me dice lo bien que la pasa conmigo. Yo no digo nada, no puedo decir nada, no me sale nada, pero quisiera que esto no se acabe nunca. Mientras espío por la ventana, cruzo un brazo alrededor de su cintura, las cortinas se mueven como ángeles según el aire. Hay otro texto que dice, acabo de despertar forzadamente. ¿Qué estaré evitando? ¿Por qué me persigue? Con una linterna escribo encanutadísimo para que la noche no se entere. Para que la noche no se entere que la quiero apretar, sacarle información sin que se dé cuenta. Y el último que les quiero leer, a ver, espérenme. Te Una esperamos. temporada en el amor. Se puede armar un circo de temporada, vender boletos, agotar su capacidad. Pueden ser varias funciones hasta lograr una mística, algo de qué hablar. Después, levantar la carpa, limpiar el piso y mandarse a mudar. Un fiel espectador puede hacer la procesión, llegar al lugar, pedir las luces del regreso, pero no volver nunca más. Bueno, compañeros, esto es la columna de hoy con el texto de Leo Federici, Romper los libros, editado por Garúa, cuya presentación es el 16 de noviembre, con un conversatorio, fiesta, feria, para que, bueno, vayamos allí a encontrarnos con esta belleza de poemario. Bueno, Fabi, muchísimas gracias, como siempre. No sé si la Gracias a usted. escuchaste, pero la trama y el desenlace de Jorge Drexler me parece que maridó bastante bien con la columna. Es cierto, no lo había pensado, ahora que me lo decís, sí, me viene esa asociación, pero es verdad, sí. Bueno, hay una poética de hombre sensible, yo le digo siempre al Leo en este texto,
Y bueno, y ahí, ¿no? Uno puede como eso, maridar, hacer el link con otros hombres sensibles. Fabi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos, Pablo. Igualmente, chau, chau. Chau, chau. Pasaba Fabiana Graceli con su columna Léeme que me gusta aquí en Real Malicia. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.